Bueno, factores medioambientales en el sitio de trabajo. Los factores medioambientales los podemos definir como factores de carácter físico que están poniendo en riesgo, si no son adecuados, poner en riesgo la salud o el deterioro de la salud de las personas que interactúan con ese medio de trabajo. Bueno, uno de estos factores medioambientales es el ruido, el cual definimos como un sonido no deseado y molesto. Em, el ruido no es solo sonidos generados por máquinas o por algún instrumento de trabajo, eso también depende del lugar y el momento en el que se generan. Por ejemplo, un vecino que el domingo a las 7 de la mañana está taladrando la pared, cuando pues normalmente el domingo es el día de descanso, entonces esto va a generar inconformismo. Entonces, obviamente el ruido genera incomodidad. O de pronto el vecino que pone música en la madrugada a las 3 de la mañana. Entonces esto es incómodo porque perturba el descanso de las personas que pues optan por dormir en la noche, que es básicamente lo normal. Ya en cuanto a lugares de trabajo, el ruido, estos son generados por máquinas, equipos, instrumentos, vehículos, lo cual ya se mencionó anteriormente, genera molestias a quienes conviven e interactuamos con ellos, porque yo trabajo en una empresa donde elaboramos envases de vidrio, entonces el ruido es 24/7. Allí es necesario utilizar cierto tipo de protección auditiva. Eso ya depende de el área en donde esté trabajando o de la persona también. Porque, por ejemplo, yo tengo tapaoídos de tipo inserción, que son unas gomitas que uno las pone en los oídos y ya con esas puedo acceder a todas las áreas de la planta. Hay otras personas que tienen que usar doble protección, entonces hablamos de los tapaoídos de inserción, que son las que se introducen dentro de el túnel auditivo, y los tapaoídos de copa, que son los que cubren completamente la oreja. Esto se debe a que ya en los exámenes médicos realizados por parte de la empresa determinan que ya tiene una pérdida auditiva, entonces lo ideal es proteger y evitar que tenga una pérdida mayor, o simplemente son personas con un oído un poco más delicado, por así decirlo, a, a ese tipo de exposiciones de ruido, entonces merecen una mejor protección. Iluminación. Bueno, la iluminación es la cantidad de luz que se dispone en un lugar de trabajo, el cual permite desarrollar las actividades de forma más adecuada y segura. Mm, la iluminación en los puestos de trabajo depende muchísimo de la actividad que se está realizando, ¿sí? Entonces encontramos diferentes tipos de iluminación, como es la iluminación directa, que puedo decir que es la que estoy utilizando en este momento, que es un bombillo que me está generando luz en mi espacio de trabajo y en mi lugar de estudio. Entonces, en industria, una iluminación directa es, por ejemplo, en el área de calidad, que es donde pues tengo más experiencia. En el área de calidad lo que hacemos nosotros es instalar una serie de lámparas que generan una intensidad de luz un poco más alta, en donde el personal de calidad revisa los envases y puede mejorar la capacidad para encontrar defectos, ¿sí? Ya que entre más luz, los defectos se van a ver de una manera más visible. La iluminación indirecta, entonces, digamos, en mi casa nosotros utilizamos mm, una especie de barrera debajo del bombillo que impide que la luz nos proyecte a la cara, ya que tenemos una niña recién nacida, y esto genera que le incomode a la niña y obviamente a nosotros para poder dormir en la noche. ¿Por qué hacemos eso? Nosotros buscamos tener algo de iluminación para estar pendiente de la niña, pero que esa luz no sea directa a nuestros ojos o a nuestra cara, porque nos impide descansar tanto a nosotros como a Sarita.
Bueno, la iluminación mixta es donde se mezclan estos dos tipos de luz, tanto la directa como la indirecta. Esta em, la tenemos presente en la empresa. ¿Por qué? Porque en el área de inspección los equipos trabajan a partir de rayos de luz, de sensores, de infrarrojos también. Entonces, la intensidad de luz puede intervenir en esa inspección, lo que va a generar que el equipo o no me revise bien la producción o me rechace producción que se encuentra en buen estado, ya que el exceso de luz puede generar sombras y eso es lo que detecta el equipo, sombras. ¿Sí? Entonces, aquí hay una mezcla hay una iluminación mixta porque tenemos tanto luz de afuera, pero esa luz es como eh, disminuida a partir de que, digamos, se pintan los cristales por donde entra la luz y se reduce su intensidad. Y en estos equipos de inspección ellos tienen su propia iluminación. Esa iluminación tiene cierta ubicación que no le genera sombras al producto para evitar que sea rechazado o para evitar que no sea rechazado también. Encontramos la iluminación de emergencia. Esta se activa automáticamente cuando por alguna razón la iluminación principal se apaga o disminuye su intensidad. ¿Cuál es la idea? Digamos, cuando están trabajando en un turno de noche y por algún motivo se apaga la luz o se baja la intensidad, pretende iluminar los lugares en donde se encuentran las personas trabajando para evitar que tengan accidentes con las cosas que tienen alrededor, ya sean equipos de trabajo, instrumentos, muebles y los propios lugares de trabajo. En la iluminación también tenemos tipos de iluminación, esto según la tonalidad de la luz. Entonces encontramos la luz fría, la cual es utilizada en lugares que se requiere concentración y tranquilidad, como lo es una oficina o espacios de estudio. Entonces, en este momento estoy apoyado por luz artificial. Normalmente acá tengo muy buena iluminación en el día, entonces no requiero utilizar este tipo de iluminación. En la empresa lograron ubicar las oficinas em, cerca de ventanales en donde ingresa muchísima luz, entonces no es tan necesaria la luz artificial y más bien trabajamos es con la luz exterior, y esto pues relativamente es muy bueno porque disminuye costos de consumo de energía. Aportamos a los temas de cuidado del medio ambiente. Entonces, bueno, ahí hay unos conceptos muy buenos. Entonces vamos a la luz cálida. La luz cálida, esta muestra un tono como amarillesco o naranja que se utiliza en zonas de descanso y confort o en lugares como en los restaurantes. Estos espacios han venido cambiando, no sé, en Zipaquirá, yo en Zipaquirá, últimamente uno va a los restaurantes, de hecho, no solo los restaurantes grandes o importantes, sino también en algunas panaderías donde usted puede ir a tomar sus alimentos, su desayuno, tal vez. Ya esas zonas cuentan con esas luces amarillas. Lo que busca esa tonalidad es como brindar una tranquilidad, como un espacio donde de verdad uno pueda tomar sus alimentos y estar tranquilo. Em, Entre em, la luz fría y la luz cálida, nosotros en la empresa manejamos las dos en áreas de producción, ya que la luz cálida, cuando estamos fabricando envases de color café o ámbar o envases de color verde o azul, este color nos ayuda a detectar más fácilmente los defectos en esos envases. Cuando estamos produciendo envases de color transparente o flint, como se conoce técnicamente, utilizamos luz blanca o la luz ambiente, dependiendo del lugar, porque hay lugares que se adecuaron un poco más oscuros, entonces requieren de luz. Em, entonces, em, también no se utilizan solo en espacios para consumir alimentos, sino también en la industria para mejorar ciertas condiciones laborales. Una buena iluminación
Tiene muy buenos aspectos o factores importantes y a destacar, como lo son la disminución en los índices de accidentalidad, porque si hay buena luz, pues obviamente usted ve muy bien, sabe por dónde va y para dónde va. Puede minimizar errores humanos y por ende disminuir los defectos. Físicamente el esfuerzo visual para las personas es menor y las áreas pueden llegar a permanecer más limpias y ordenadas y por ende siguen siendo más seguras. Estrés térmico. Bueno, aquí podemos definir el estrés térmico a la exposición a temperaturas extremas, tanto frías como calientes. Esto genera sensaciones de incomodidad del cuerpo, exige esfuerzos adicionales que generan un desgaste abismal que puede llevar a la materialización de accidentes. Ya como lo mencioné, el estrés térmico, junto con otros factores, puede llegar a deteriorar la salud de las personas que interactúan con estas condiciones. Existen riesgos para la salud a las personas que se exponen a esas temperaturas extremas. Entonces tenemos la hipertermia, que es cuando la temperatura del cuerpo aumenta y descontroladamente y la autorregulación del cuerpo ya no es funcional. Y tenemos la hipotermia, que es cuando se disminuye la temperatura corporal y de igual forma la autorregulación térmica del cuerpo no funciona, lo que genera desestabilidad y genera algunos efectos adicionales que hacen que esa situación sea bastante incómoda para la persona que lo está viviendo. Entonces, podemos encontrar cefaleas, dolor muscular, debilidad, cansancio, dificultad para respirar y deshidratación. En la planta donde yo trabajo hay una zona que se llama zona caliente. Allí allí es donde recibimos el vidrio, eh, donde el vidrio se encuentra en situación de fundición. Entonces allí las temperaturas del vidrio pueden llegar a ser entre 800 a 1100 grados centígrados y la temperatura del ambiente puede estar a unos 50 grados centígrados. Entonces siempre la exposición es altísima. Allí las personas que trabajan en esa área todo el tiempo cuentan con ventilación, cuentan con cuartos de temperatura ambiente y cuentan con puntos de hidratación. Entonces no es que una persona esté expuesta sus 8 horas diarias de trabajo a esas temperaturas, ¿no? Obviamente mientras usted está expuesto a esas temperaturas altas, se siente inconformidad, pero la salud no se va a ver afectada desde que usted tenga eh, las protecciones necesarias y que usted asuma unas pausas activas, en este caso que busque un área fría o temperatura ambiente para no estar expuesto durante las 8 horas a ese tipo de temperaturas. En formación, cuando se moldea el vidrio, el envase sale a unos 400 grados centígrados, él entra a un túnel de enfriamiento regulado, lo que permite que cuando llegue esa producción a donde se encuentran las personas de calidad, esa producción llegue más o menos a unos 150 grados máximo. Ya de ahí podemos llegar a encontrar temperaturas de 100 grados, de 80 grados, lo que hace que la producción sea manipulable. Pero aún así la temperatura en esas áreas es de aproximadamente 30 grados. Cuando usted se aleja del lugar donde sale la producción, ya usted está expuesto a temperaturas entre 20 grados, 9 grados, 8 grados. Eso ya depende de la temperatura del ambiente, ¿no? En horas de la madrugada y la noche la temperatura puede llegar a bajar a los 4 grados centígrados, ya que vivo en una zona templada, entonces aquí hace bastante frío en las noches y en las madrugadas. En el área de empaque y paletizado la temperatura es ambiente y casi siempre fría en las tardes, noches. Entonces
encontramos unas temperaturas que van de los 6 grados a los 19-20 grados dependiendo el ambiente. Bueno, vibraciones son aquellos movimientos ondulatorios. Este es un movimiento que experimenta un cuerpo a partir de una posición inicial. Es un movimiento oscilatorio que pretende que el cuerpo en algún momento regrese a su posición inicial o lo más cercano. La exposición a las vibraciones puede generar alteraciones físicas, ya que interactuar con las mismas genera que el cuerpo pues prácticamente se desbarate, se desarme. Esto puede generar daños en las articulaciones, en los músculos y hasta en los huesos si la persona que está manipulando estos equipos no tiene una buena alimentación, unos hábitos de salud que le permitan realizar ese tipo de tareas. En algún momento de mi vida tuve que trabajar utilizando pulidoras y lo hacía durante todo el día, casi 8 horas. Entonces esas vibraciones de la pulidora generaban en mí que se me inflamaran las manos, que se me adormecieran y también que me dolieran mucho. Es importante que cuando manipulemos cualquier tipo de herramienta que genere vibraciones, se hagan pausas activas, se tomen los descansos necesarios, porque si se expone muchísimo tiempo en el día durante varios años a manipular un instrumento de vibración, puede llegar a deteriorar su salud mucho más rápido de lo que, de lo que, de lo que debería ser. Actualmente en mi trabajo mi exposición a las vibraciones es muy corto, ya que yo tengo que ir a las máquinas de formación, prácticamente subirme a una altura intermedia de la máquina, verificar unos equipos de inspección que tenemos ahí. Esto me lleva alrededor de 15 a 30 minutos una vez al mes, entonces no estoy en riesgo en cuanto a las vibraciones. Cuando necesitamos hacer una mejora en algún equipo de medición, entonces se puede manipular un taladro o una pulidora, pero son lapsos muy pequeños en cuando se utilizan estas herramientas. Entonces, pues básicamente mi exposición a las vibraciones es casi que nulo. Presión atmosférica. Entonces, presión atmosférica es la que ejerce la atmósfera sobre la superficie terrestre. Entonces la podemos definir em, como, como el peso que ejerce el aire de la atmósfera a consecuencia de la gravedad sobre la superficie terrestre o sobre una de sus capas. La presión atmosférica en el ambiente de trabajo, entonces decimos que la atmósfera contiene aproximadamente 20% de oxígeno. El organismo humano está adaptado de manera natural para respirar el oxígeno atmosférico a una presión de 760 milímetros a nivel del mar. A esta presión, la hemoglobina, que es la molécula que transporta el oxígeno a los tejidos, tiene una saturación de casi el 98%. Si se eleva la presión del oxígeno, el aumento de oxihemoglobina es escaso, pues su concentración inicial ya es prácticamente de 100%. A medida que aumenta la presión, una cantidad significativa de oxígeno no consumido entra en el plasma sanguíneo. Al respecto, el organismo es capaz de tolerar un rango de presión de oxígeno bastante amplio sin que se observen daños, al menos a corto plazo. Entorno vital es el conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen posible la existencia y el desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinado. Es válido aceptar que las últimas dos definiciones definitivamente fueron tomadas en línea porque no encontré información suficiente para acoplarla a mis palabras, ¿no? Las anteriores sí son básicamente buscadas
leídas en los libros recomendados por la universidad, pero pues definidas con palabras propias. Así doy por terminada mi actividad 3. Gracias.